Profe, Bueno, en Nick por lo menos no podía encontrar los videos. sí, sí, ya se los voy a subir, sí, no se preocupe, sí, ya los van a tener. Profe, consulta las PPT. Les he subido prácticamente todo el material necesario y las que falten se las voy a subir en estos días. Porque ahora vamos a completar unos temas y ahí les voy a subir al aula lo concerniente a la clase de hoy y la del lunes, para que la tengan. Y que puede servirles para para los dos casos que vienen. Bien, entremos en materia. En primer lugar, les consulto cómo les fue con el desarrollo del caso número 1 que vencía hoy día. Opiniones. A mi grupo nos costó un poco porque no nos acordábamos de algunas cosas de la materia nomás. Claro, es que era más que nada para ver las opiniones, ¿eh? Pero igual el apunte ayudó harto, el que estaba... Ay, El que estaba publicado. sí, ese mismo. Sí, efectivamente. Entonces, ¿pudieron desarrollar los 6 casos que se plantean? ¿Las 6 situaciones? Sí, al menos se pudo. Lo están viendo, ¿cierto? Lo tienen a la vista. Sí, profe. Ya. Bueno, podríamos analizar uno por uno. El primero, porque todos los casos son de criterio, están basados en criterio y en normativa y en el marco ético del auditor. ¿Ya? Y se le pregunta a usted qué debería hacer frente a situaciones como las que se plantean. Y que no son tan antojadizas, todas estas son situaciones que se han presentado, son sacadas de la vida real, digamos. Entonces, bueno, fíjense ustedes que analicemos en la primera parte de la clase estos casos porque son interesantes para lo que viene. Dice, una firma de auditores fue demandada por una fuerte suma debido a que no descubrió un fraude de importancia perpetrado por el tesorero del cliente. En su defensa, la firma afirmó que su examen se llevó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, pero reconoció haber aceptado como auténticos ciertos documentos que posteriormente se demostró que eran falsificaciones. ¿Cree usted que la demanda de daño en contra de la firma de auditores es justificada? Explique. Esta tiene altas aristas para discutirla, y un tema bien sensible, porque yo les dije a ustedes, les hablé de las responsabilidades del autor, les hablé de las responsabilidades que son propias respecto al trabajo de auditoría de Estado financiero, vale decir, emitir una opinión basada en normas de auditoría generalmente aceptadas y todo lo que eso significa. Pero además hay otro tipo de responsabilidades, que son la responsabilidad profesional, civil y penal. Y aquí lo que está en juego es afirmar, lo que está en juego es la responsabilidad civil, digamos, y profesional. Porque resulta que ustedes plantean que su trabajo lo hicieron de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y por lo tanto supongamos que están en condiciones de demostrar que eso fue así. Pero a la vez, en la fase de obtención de evidencia, ustedes aceptaron como auténticos documentos que luego se demostró que eran falsificaciones, que deben haber estado muy bien hechas. Entonces pensemos qué pruebas podrían haber hecho como para detectar que esa documentación no era falsa. Entonces hay que pensar, bueno, ¿cuál es la defensa del auditor frente a una situación como esta? Escucho opiniones. Porque aquí lo que se ve afectado son las responsabilidades profesional y civil fundamentalmente. Porque no estamos en presencia a lo mejor de la ocurrencia de un delito, pero sí responsabilidad civil por el eventual daño causado a la empresa por emitir una opinión sin salvedades
en circunstancias que había una situación de fraude. Escucho opiniones. Les pregunto, esto va a servir como incentivo, les voy a ir asignando puntaje a las personas que yo les pregunte y que participen. Y los que estén registrados y no contesten, obviamente eso va en desmedro. Entonces, a ver, ¿Profesor? Jansson, ¿qué me dice? Aló, profe. Sí, profe. Sí, De que si está, por lo menos desde mi punto de vista, sí estaría correcta la demanda hacia la empresa auditora ya, y que contaría con los fundamentos para seguir en su camino legal. Debido a que yo por lo menos me guié con respecto al párrafo 19 de la U200. ya. ¿Qué es lo que dice ese párrafo? Para obtener una seguridad razonable, el auditor deberá obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría para reducir el riesgo de auditoría a nivel aceptable bajo y así permitir que el auditor alcance conclusiones razonables sobre las cuales basará su opinión. Exacto, ahí. Ya. Profe, Me parece, Jansson, buen fundamento que da usted. ¿Quién yo más? tengo otra opinión. ¿Quién? Catherine, Catherine, dígame. yo le puse que en realidad no tiene justificación para la demanda contra la empresa auditora, puesto que ellos nos pueden dar si hay fraude o no la opinión, sino que ellos solo dicen si están razonables o no los estados financieros. Buen Que eso punto. lo hace la auditoría forense. Si dicen si hay fraude o no hay fraude, ellos solo dicen están presentados conforme o no los estados financieros. Ya, buen punto de discusión ese, Catherine. Buen punto de discusión. Fíjense que tenemos dos puntos de vista. Uno que dice que sí se justifique y otra que dice que no se justifica. Entonces hay que ver, ir a las cosas de fondo, porque se dan cuenta ustedes que quiero escuchar un par de opiniones más. Yo, profe, Bárbara. Bárbara, cuéntame. Yo puse que la empresa auditora debería haber verificado la autenticidad de los documentos, porque estos son respaldo para las pruebas sustantivas que entregan para comprobar la veracidad del dictamen. Sí. Y esos documentos en sí son los que le entregan la autenticidad de lo que se expresa en los estados financieros. Ya. Entonces sí estaría justificada la demanda. La demanda, ya. Vale decir, bajo tu apreciación, no se habrían hecho las pruebas suficientes como para asegurar que no eran falsificaciones. Claro. Ya, perfecto. ¿Otra opinión? Además, profe, hay ¿Sí? que tener en cuenta que las empresas auditoras deben efectuar indagaciones en su personal al personal dentro de la empresa, porque como mencionaba el caso, esto todo ocurrió por el tesorero del cliente, que también es como una persona, un pilar como importante dentro de la empresa que está manejando la entrada y salida de dinero. Ya. Entonces igual debería tener como el auditor, tener como un punto de vista mayor hacia esa persona. ¿De quién eres tú que está hablando? Jansson. Jansson, ya. Hola, profe. Y una persona más, porque ya tenemos tres. Tres opiniones. Una más. Profe, creo que hay alguien que quiere hablar y no se le escucha bien. Sí, así es. Hace rato que escucho, pero no debe ser un problema de su micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Ya, profesor, habla Catalina Cabezas. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, profe. Mire, nosotros pusimos que si bien la empresa auditora tiene que registrar la evidencia, o sea, dice acá que podrá formarse la convicción de que tales operaciones reflejan la realidad de la información contable,
También nosotros citamos a la AU 200, el Ya, sí, A51. ya. ¿Se lo puedo leer? Por supuesto, esa es la idea. Dice que el fraude puede involucrar sofisticados y cuidadosamente organizados esquemas diseñados para ocultarlo. Por lo tanto, los procedimientos de auditoría utilizados para obtener evidencia de auditoría pueden ser inefectivos para detectar una presentación incorrecta intencional que involucra, por ejemplo, colusión para falsificar documentos que pueda hacer que el auditor crea que la evidencia de auditoría es válida cuando no lo es. Ya. Entonces, no necesariamente la empresa auditora es la culpable. Ya. Buen punto, muy buen análisis, Catalina, porque está utilizando la misma norma, AU, ¿se fija? Sí. Y su compañero Jansson se basa también en la misma norma, en otro acápite, para sustentar también su opinión en contrario. Entonces, ven ustedes cómo este caso es discutible. Entonces apunta a cómo defendemos la responsabilidad. Por eso es tan importante esto de la obtención de evidencia y del cumplimiento de las normas. Y la tercera norma relativa a la ejecución del trabajo dice ejercer el debido cuidado profesional. El debido cuidado significa actuar con diligencia, con responsabilidad, ¿cierto? No dejar cosas sin hacer. En este caso, claro, el auditor reconoce haber aceptado como auténticos ciertos documentos que luego se demostró que eran falsificaciones. La pregunta es, ¿tuvo elementos de juicio en el momento que desarrollaba la auditoría para darse cuenta de eso? Entonces ahí está el quid del asunto. ¿Ah? Y están muy bien expresados los comentarios de ustedes cuando están fundados en la norma, en la U200. Porque esa es la idea, que utilicen la normativa. ¿Ya? Entonces, yo voy a aceptar los argumentos que den en favor o en contrario, ¿ya?, de la demanda, y depende cómo estén sustentados, ¿sí? Porque no podemos tener una posición absoluta, porque habría que buscar, qué sé yo, cuál fue la circunstancia. Pero sí quiero hacer una aclaración respecto a lo que dijo Catherine. Catherine lo justificó un argumento que es razonable, pero discutible, porque si bien es cierto, el argumento de una auditoría de estado financiero no es descubrir un fraude, ¿cierto? Y eso quizá podría hacerse a través de la auditoría forense, que tampoco tiene por objetivo descubrir el fraude, es decir, está relacionado con el fraude, pero más que nada para prevenirlo y después investigar cómo se produjo, si es que se produjo. Entonces, desde ese punto de vista, no hay que confundir los objetivos de ambos tipos de auditoría, en el sentido de que un fraude puede surgir también como producto de un trabajo de auditoría de estado financiero. Es más, muchos fraudes se detectan como producto de auditoría de estado financiero. Y les reitero más todavía, hay fraudes que a veces se van perpetrando durante varios años sin que sean detectados. Y hay muchas auditorías que pasan entre medio y no los detectan, hasta que llega el momento que se detecta por algún detalle. ¿Se fijan? Y yo se los puedo decir por experiencia, porque yo viví eso en la práctica. Me tocó descubrir fraude bueno, una vez en una empresa importante descubrimos un fraude porque se nos ocurrió hacer unas pruebas de auditoría en un área que no era de las más relevantes, y ahí justamente estaba ocurriendo, pero eso fue el ojo de la experiencia, el ojo auditor, en ese equipo de trabajo que yo dirigía, y pudimos detectar un fraude que llevaba siendo cometido 3 años, y había sido auditado por distintas empresas auditoras, Deloitte, de Price, y no lo habían detectado. Nosotros llegamos de Contraloría General y hicimos pruebas más de proceso que nos permitió detectar el fraude.
y eran miles de dólares o millones de dólares los que estaban defraudados. ¿Y cómo se hacía? Simplemente adulterando cierta documentación o aprovechándose ciertos puntos débiles, que ya se los voy a explicar cuando veamos otras materias, ¿ya? Como caso. Entonces, se fijan ustedes que a veces puede pasar que la auditoría de estado financiero sí detecte fraudes, ¿ya? Sin que ese sea su objetivo, pero si lo detecta, tiene que informar inmediatamente cualquier situación irregular que se detecte, tiene que informarlo a la administración de la empresa, ¿cierto? Para que se tomen las medidas del caso. ¿Qué medidas del caso corresponderían en primer lugar? Separar de funciones al lado de las personas que estén involucradas, ¿cierto? Evaluar si corresponde hacer denuncia a la fiscalía, ¿cierto? Para perseguir las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Entonces, todo eso, pero no le corresponde al auditor tomar esa decisión. El auditor pone a disposición, le informa a la administración, mire, descubriste fraude, tome medidas. Usted sabrá si lo separa de funciones, qué medidas le corta el contrato. Yo he visto situaciones en que desgraciadamente, por ejemplo, y una muy mala práctica, hay empresas que han preferido absorber las pérdidas y no embarcarse en un juicio. Entonces, yo he sabido de empresas que simplemente hay empleados que han cometido un fraude y sopesan cuál fue el monto, el costo que significaría, qué sé yo, y le cortan el contrato y lo desvinculan de la empresa, ¿ya? Pero con eso, la persona queda como premiada. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo para explicar por qué salió de esa empresa? Pues porque si fue despedido porque estaba robando, digamos, ¿cierto? Entonces, a mi juicio deberían perseguirse las responsabilidades hasta el final. ¿Está claro? Entonces, como conclusión, en este caso, y me parecen muy buenas las intervenciones de quienes participaron, de quienes dieron las opiniones, están divididas y probablemente en el resto esté lo mismo. La demanda es discutible y podría ser aceptable y podría prosperar en la medida que, ¿cómo podría prosperar? En la medida que se demuestre que hubo fallas en que el auditor hubiera llevado a cabo el trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Porque si se acreditara, ¿cierto?, por quienes persiguen la responsabilidad del auditor, que no hizo su trabajo de acuerdo con esas normas, ahí sí que pudiera imputársele su responsabilidad. Entonces, por eso tiene que quedar, el trabajo debe estar fundado en normas de auditoría para justamente evitar que se les persigan las responsabilidades. Eso tenganlo presente desde ya. ¿Ah? Siempre un trabajo debe estar bien fundado, y a lo mejor puede que les pasen una documentación fraudulenta que no era difícil de detectar, pero se debe asegurar que ustedes obtuvieron toda la evidencia necesaria posible, agotaron todas las diligencias de auditoría necesarias y que éstas quedaron plasmadas en las hojas de trabajo necesarias. Eso es súper importante, que esto quede todo ratificado, expresado por escrito, ¿ya? De manera que ustedes puedan demostrar, no, si yo tomé y obtuve evidencia, esta fue mi fuente de información, aquí quedó registrada, en fin, ¿ya? Entonces va a prosperar esa medida en la defensa, en la medida que se acredite, va a prosperar la demanda en la medida que se acredite que el auditor no efectuó su trabajo de acuerdo con normas de auditoría. ¿Y cómo se puede defender? Bueno, ahí están, la U200 da ciertas pautas, de las que ustedes mencionaron, ahí que se pueden servir para la defensa del auditor, ¿ya? Así que, perfecto, pasamos al caso siguiente. Quiero que participen otras personas ahora, no los mismos. 2. Dice, usted recibe la oferta de llevar a cabo la auditoría de una empresa recientemente formada, pero el presidente de esta le informa que debido a la carencia de efectivo, usted recibirá sus honorarios por medio de acciones de la empresa. Le explicó asimismo que la compañía tiene excelentes proyecciones, pero que aún no existe un precio de mercado para sus acciones. Sin embargo, le propone que al cubrirle los honorarios, el valor de las acciones sea de 100 pesos cada una, el mismo precio al que el presidente y otros accionistas adquirieron acciones.
Analice y comente estas situaciones, ponga sus comentarios basados fundamentalmente en las normas de auditoría y en los conceptos éticos que regulan la profesión. ¿Qué les parece? Profe, norma, o sea, viola la norma ética y no hay interdependencia entre la empresa y el auditor. Entonces, no se podría hacer. Ya. Eso lo dice Ricardo. Perfecto. Otra opinión. Yo opino lo mismo, o sea, me imposibilita poder llevar a cabo la auditoría porque eso puede perjudicar en mi objetividad y la imparcialidad. Perfecto. Yo también, profe, opino lo mismo. Con fundamentos distintos. Perfecto. ¿Quién más? ¿Tú Yo, eres? profe. ¿Nombre? ¿Aló? Byron. Te escucho. Pucha, opino lo mismo porque... Bueno, por lo que decía... Byron. Byron, ya. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, opino lo mismo porque creo que no hay dependencia del trabajador como con la empresa. Creo que hay como conflictos de interés. Y además, creo que muchas veces los estados financieros sirven como para las personas del exterior, de repente sirven para obtener crédito, los bancos para... Es como el reflejo de la empresa. Sí. Y creo que no se vería como de buena manera que al auditor se le haya pagado con acciones de la misma empresa. No sería como algo confiable. Perfecto. Creo que si fueran estas acciones, o sea, si le pagaran con acciones, pero de otra empresa, quizás se podría. Porque con mis compañeros lo comentamos, y a una compañera creo que le pagan en su trabajo con acciones de otra empresa, que no están relacionadas con la suya. Entonces creo que de esa forma quizás se podría. Pero en un trabajo de auditoría de estado financiero, que paguen con... No, o sea, no sé si está viendo contabilidad o auditoría. O sea, está en esa área, pero no sé si está viendo bien en realidad la auditoría o más que nada la contabilidad. Sí. No sé sí, porque si es una materia contable o asesoría, no hay problema, es que paguen con acciones de otra empresa. Pero no debe ser con acciones de la misma. Claro. Pero en un trabajo de auditoría menos. En un trabajo de auditoría menos. ¿Quién más? Bien, Byron. Pero no sé de cuál se mira. ¿Quién? Te escucho. Los escucho. ¿Alguien pidió participar? Profe, es que yo creo que igual casi todos opinarían lo mismo, que entre comillas se afecta la independencia del auditor, porque si eso no se puede hacer, aparte que, por ejemplo, si se llegase a hacer, la empresa estaría cometiendo un error en el pago de la auditoría, ya que aumentaría la cuenta de patrimonio o de capital de la empresa, siendo que eso se debería notar como en un gasto para ella. Ya. Ya, pero de todas maneras me interesa alguien más. A ver, voy a dar al azar aquí el número tanto. Profe. Sí. Profe. Dígame. Así como dice el compañero, yo creo que la mayoría opina que se pierde la independencia que debe tener un auditor y afecta la integridad y la objetividad. ¿Tú eres Fabián Espinosa? Moya. No, Fabián Moya. Ya. Afecta la integridad y la objetividad con la que se realiza el trabajo. Cuando intervengan, pongan la cámara para verles la cara. ¿Cómo se llama? Sí, Fabián, dime. Ya le dije, profe. ¿Me escuchó, no? Sí, te escuché. Ya, perfecto. Bueno, todas las opiniones han sido coincidentes, digamos. Aquí no ha ido mucho donde perderse. Se perdería la independencia, por lo tanto no cabe aceptar una cita. No, es impresentable aceptar. Quedaría...
y aunque actuara pensando, diciendo, no, si yo actúo con independencia de juicio, no me voy a comprometer por eso, qué sé yo, pero no se olviden ustedes que van a estar en la mira de mucha gente, que les podría perseguir las responsabilidades. Dentro de los mismos, el personal de la empresa les podría perseguir las responsabilidades, la misma administración, ¿ya? Así que no solamente por el marco ético, simplemente no corresponde, ¿ya? No corresponde. Afecta el marco ético y afecta las normas de auditoría. Afecta el código de ética y afecta la segunda norma de auditoría relativa al auditor, la independencia de juicio. Ya, vamos a la tercera. Esta es bien discutible. Dice: la compañía Hipertiendas, una cadena de tiendas minoristas, ha utilizado su servicio como auditor independiente durante varios años. En el último ejercicio, la compañía abrió una tienda adicional. Usted verifica el costo de las instalaciones por medio de pedido, factura y otros documentos. Esta revisión descubre un error aritmético en la factura de un proveedor, de tal manera que muestra como total la cantidad 48.900 en vez de 84.900. Esta factura había sido pagada sin que se advirtiera el error, y a su vez los registros del proveedor, según la confirmación efectuada, indicaban que tal factura había sido completamente liquidada. Se requiere entonces qué actitud cree que debe asumir el auditor en esta situación. Si el cliente decide no realizar ninguna acción al respecto, ¿insistiría usted en el hecho que debe crearse un pasivo por la cantidad no liquidada de 36.000 como condición para la emisión de su dictamen? Y suponga que con posterioridad usted es contratado para realizar la auditoría de los estados financieros del proveedor en cuestión. ¿Utilizaría usted la información que obtuvo de la compañía Hipertiendas para sugerir la reapertura de la cuenta aún no liquidada debido al error mencionado? Opiniones. Para la última pregunta, profe, no debería hacerlo porque el auditor estaría violando el carácter de confidencialidad con sus otros clientes. Ya. Perfecto. ¿Tú eres? Christopher Díaz. Christopher. Bien, Christopher. Profe, Buena opinión. Sí. Yo digo que en ese caso, en primer lugar, el auditor tiene que preguntar por qué hubo ese error y, en segundo lugar, dejar estipulado que el control interno de la empresa fue deficiente, porque no hubo un control del error, y eso puede ser porque no hay una segregación de funciones y, no sé, puede ser que la persona que compra es la misma que acepta y realiza el pago. Ya. Buena opinión también, me parece. ¿Qué más? ¿Quién más? Es bien interesante este caso. Que eso mismo me tendría que a mí como auditor replantear la confianza que me da con la empresa, y a lo mejor voy a tener que hacer más muestras de las que tenía estipuladas en un principio, porque puede que haya más errores como ese. Ya, muy buen punto. Nosotros como grupo pusimos en la primera parte que en la actitud del auditor, no sé si está bien, Pepe, pero pusimos que tenía que mantener un estado de escepticismo porque no es seguro que esté todo correcto lo que está haciendo, y teníamos que estar seguros si era solo eso el único error o si había más. Entonces pusimos que tenía que estar en ese estado y además aplicar más pruebas para asegurarnos y poder estar con la confianza suficiente de que solo era este error y no había más. Perfecto. ¿Tú eres? Javiera Martínez. Javiera Martínez. Perfecto. Otro opinión, muy interesante, buen punto. ¿Qué dice Línea Araneda, por ejemplo? ¿Está el INE? Profe, disculpe que se me reinició el computador. ¿En qué preguntaban? En la 3. Estamos viendo los casos de discusión, el punto número 3. ¿Letra A o en general?
¿Cómo? Bueno, cuando esté bien conectada, me avisa. Ya lo escucho. Ya, no, Le voy a responder la pregunta 3. Sí, eso. Bueno, de acuerdo a lo analizado, la actitud que debería asumir el auditor en la situación es comunicar oportunamente a los nivel apropiado de la administración, el cual debería tener la responsabilidad del error cometido en la falencia del control interno, con el fin de prevenir a que no vuelva a ocurrir el mismo error. Para así en casos futuras no se malinterprete o se pueda efectuar así como fraudes o cosas malintencionadas dentro de la empresa. Ya, perfecto. ¿Qué más? De acuerdo al otro punto, la letra B, de acuerdo a lo que se dispone de la AU 200, de lo que leímos, a mí, bueno, a nuestro parecer, sí debería dejarse reflejado como una cuenta de pasivo, porque independiente que haya sido un error, todo se debe dejar en claro para, o sea, dejar en claro el error en sí para detectarlo de esto, para tomar como medida control como en caso futuro. Ya. Ya, Line, gracias. Y voy a pedir otra opinión también. Gracias, tan buena tu opinión. Sí, cuénteme. Con respecto a la 3, el punto C dice que si nosotros utilizaríamos la información que obtuvimos de la compañía hipertienda. Sí. Nosotros respondimos que no, porque de acuerdo a lo que se establece con respecto a algunas exigencias que debemos cumplir los auditores, sí. No debemos violar el carácter de confidencialidad. Perfecto. Eso es lo primero. Y en lo segundo, estoy de acuerdo, sí. De igual forma, si yo estoy haciendo una auditoría en la otra empresa, me voy a dar cuenta del error. ¿Ya? Porque se supone que estoy auditando la otra empresa de igual forma. ¿Vos? Sí. O sea, los hechos económicos a mí me van a revelar que hubo un error. Pues si me di cuenta en la tienda 1 que había un error, en la tienda 2 me voy a dar cuenta de que también se cometió ese error. ¿Po? Perfecto. Yo estoy de acuerdo con el principio de confianza. Yo lo dejo establecido en la nota de los estados financieros. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, fíjense ustedes que todas las opiniones son buenas. No hay opiniones que se pueda decir, no, están malas. Todas están buenas, están en buen camino, bien sustentadas. Sin embargo, vamos a lo siguiente. Fíjense ustedes que hay un punto ahí que ninguno lo tocó. Dice, esta factura había sido pagada sin que se advirtiera el error y a su vez los registros del proveedor, según la confirmación efectuada, indicaban que tal factura había sido completamente liquidada. Vale decir, ¿qué podemos deducir de eso? Que el auditor hizo una confirmación, hizo una circularización de saldo con el proveedor para confirmar esa factura, y llegó la confirmación como que estaba conforme el pago, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos deducir? Que había errores en las dos empresas, ¿cierto? Porque si el otro no detectó la diferencia, no dijo, oiga, no, en realidad ahora descubrimos que había un error. ¿Se fijan? Porque hay una confirmación efectuada. Entonces, ¿qué podemos deducir con eso? ¿Qué es lo que a qué deberíamos apuntar para tomar una medida respecto a si creamos el pasivo como condición para la emisión del dictamen o no? Habría que ver el grado de materialidad e importancia relativa de las cifras. Entonces estamos hablando de una auditoría de estado financiero y podríamos decir, oiga, pero el grado de materialidad aquí es bajísimo, no afecta los estados financieros tomados en su conjunto, por lo tanto es un error, ¿ya? Y eso lo van a entender ustedes cuando lean la AU 240, que les va a servir para que sustenten el trabajo de esta otra semana.
La U240 se refiere a las consideraciones del auditor frente al fraude, o frente al error, porque pueden haber diferencias, representaciones significativas indebidas producto de fraude o error. En este caso es un error, no hay fraude, pero sí hay un error. Entonces, ver ese error hasta qué punto es material, ¿cierto? En términos de materialidad o importancia relativa, y hasta qué punto afecta la información financiera tomada en su conjunto, ¿ya? Si no la afecta, tomada en su conjunto, eso no debería afectar la opinión sin salvedades, ¿ya? Pero sí debería quedar reflejado en un informe de control interno que se le hace a la administración para que tome medidas para corregir la situación. Y se le hace presente que hay fallas evidentes en el control interno, ¿ya? de la empresa, ¿ya? Eso serían más o menos las conclusiones, ¿ya? También la consideración de crear o no ese pasivo por la cantidad no liquidada tendría que ser, se podría crear, pero tendría entonces que comunicarse a la otra empresa que hubo un error, y en estricto rigor eso es lo que se debería hacer, ¿no? Eso es lo que le debería pedir el auditor a la empresa, a Hipertiendas, que tome las medidas y corrija la situación, si toda la diferencia no es muy significativa. Entonces, ese debería ser el camino correcto. Es decir, que la propia empresa le informara a la otra que hubo un error y que quede para corregir los registros de ambas empresas. El problema está en que entre medio hubo una confirmación y la empresa afectada dijo que no había problema. Entonces, bueno, esta situación debería ser informada por parte de la misma Hipertiendas S.A., le debería informar a su proveedor del hecho para regularizarlo, pero no afecta, y luego ustedes evaluar si esta situación es materialmente importante, y si no lo es, simplemente emitir una opinión sin salvedades, porque no va a estar afectando los estados financieros tomados en su conjunto, pero sin perjuicio que emitan un informe en que detallen claramente estas circunstancias, de manera que la empresa tome medidas de control interno para evitar que se sigan ocurriendo. ¿Ya? Esa debería ser nuestra actitud. Vamos al 4. Siempre empezamos con Juan Pérez, ¿cierto? Auditor Juan Pérez, profesional establecido por su propia cuenta, quien ha auditado los libros de la empresa Nieves Eternas durante muchos años. Este año, a causa de exceso de trabajo, únicamente puede dedicar el tiempo suficiente para leer los estados financieros preparados por el tesorero y el contador de Nieves Eternas. Debido a sus muchos años de trabajo con este cliente y considerando que nunca hubo un caso de fraude o malversación de fondos, considera que este hecho es suficiente para permitirle emitir un dictamen sin salvedades sobre los estados financieros de este año. Comente esta situación. ¿Qué les parece? Profe, en ese caso yo creo que estaría cometiendo faltas graves, ya que no estaría cumpliendo con la norma de, en este caso, de carácter personal, que es donde requiere que la auditoría se haga con el celo profesional, o sea, sí, claro, de forma profesional. No estaría reuniendo las pruebas suficientes para confirmar los balances y lo que él está realizando. No tendría pruebas, no tendría papeles de trabajo con los cuales él podría fundamentar quizás después algún error. No tendría evidencia. Exacto. Claro, estaría asumiendo un riesgo demasiado alto. Claro. Porque imagínense que justo ese año se produce un problema y él emitió un dictamen sin salvedad, una opinión sin salvedad. Entonces esta situación derechamente no corresponde. ¿Ya? El auditor no puede dar fe de algo porque nunca hubo un problema, emitir una opinión sin haber hecho ningún trabajo. Estaría vulnerando todas las normas de auditoría generalmente aceptadas, las relativas al auditor, ¿cierto? Especialmente la tercera, de efectuar el trabajo con diligencia profesional, pero además la obtención de evidencia, no obtuvo evidencia, no planificó el trabajo, no evaluó controles internos, no tuvo evidencia para emitir
que sustente la opinión que va a emitir. ¿De dónde está? ¿Dónde está la evidencia para que sustente esa opinión? Entonces corre un riesgo extremadamente alto. Imagínense ustedes que supongamos que lo haga, confiado en que nunca había pasado nada y que justo ese año sí había algo y por eso querían un poco ocultar los de esa empresa, la información. Y que justo hubo algo y que está ahí un fraude y un escándalo y dice, oiga, pero ¿cómo si los auditores dijeron esto? No se olviden ustedes que cuando ocurrió el caso de Enron en Estados Unidos, los auditores habían emitido opiniones sin salvedades durante varios años sobre los estados financieros de esa empresa, ¿ya? Y el costo que tuvieron por emitir esa opinión fue el desaparecimiento de esa empresa. Se llamaba Andersen. Andersen eran los auditores de Enron. Y emitieron opinión sin salvedades al 31 de diciembre, supongamos, del año 2000, y en enero, febrero del año 2001 la empresa cayó en insolvencia y se produjo el tremendo fraude. Y todas las miradas se volvieron hacia los auditores. Bueno, y aquí están los informes de auditoría. Acaban de decir que un informe sin salvedades, que presentan razonablemente la información financiera. Obviamente no la presentaba razonablemente. Entonces, se fijan ustedes que la responsabilidad sería mucha. Un auditor no puede hacer eso, no puede caer en la comodidad, porque si no estaría vulnerando normas de auditoría precisas. Perfecto, coinciden todos, ¿cierto? Supongo. ¿O hay algún comentario en contrario? Está bien todo lo que planteaba el caso. Gendelman. Gendelman, D'Angelo, ya. Cuénteme. Sí. Lo único que le favorecía al contador, al auditor, es que conocía el control interno de la empresa porque llevaba años, pero todo lo demás está pésimo. ¿Todo lo demás qué, perdón? Está pésimo, o sea, no debería hacerlo. Ya. Si usted coincide que no debería hacerlo. Claro. Solamente que conocía el control interno. Eso es lo único que lo podía ayudar, pero tampoco lo otro no. Como para... Profe, ¿puedo acotar Claro, algo a eso? Que independiente de que él conozca el control interno de la empresa, en un año pueden ocurrir muchos cambios. Entonces, quizá las mismas personas que estaban trabajando en esa empresa para esa fecha no son las mismas y el control interno no estuviera funcionando de la forma eficiente que funcionaba antes, o tuvo cambios muy, muy grandes que podrían haber llevado a alguna falla. Entonces, claro, creo que independiente de que él conozca el control interno de la empresa, no debería omitir ese paso. Perfecto. Sí, el riesgo es muy alto. El riesgo y el costo pueden ser demasiado altos. Así que coincidimos todos en que no corresponde, entonces. ¿De acuerdo, Valeria? Sí. Ya, yo quiero acotar algo, una última cosita, que el auditor debe mostrar... Catalina Cabezas. Catalina, cuéntame. Que el auditor debe mostrar capacidad para planificar adecuadamente su trabajo y decidir qué clientes priorizar para que se ejerza el debido cuidado en el desarrollo de su trabajo. Sí. Eso también es importante, creo yo. Perfecto, de acuerdo. Eso lo dice la normativa, ¿cierto? Está muy bien. Ya, vamos al quinto. Con motivo del diseño de un programa de computación para el procesamiento de los pedidos de clientes, la emisión de facturas, el mantenimiento de cuentas corrientes de clientes y el descargo de los registros de existencia de productos terminados, el Departamento de Auditoría Interna de una empresa llamado a expresar su opinión sobre algunos puntos especiales. Indique si a su juicio esto podría provocar a dicho departamento un problema de futura falta de independencia de criterio. Este se refiere a la auditoría interna, más que a la auditoría de estado financiero. Está relacionado con la auditoría interna. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Les parece que vulnera su independencia cuando a un auditor interno se le pide que exprese una opinión respecto de un programa del diseño de un programa de computación? ¿Sí? Escucho. No, nosotros creemos, bueno, nuestro grupo, que no hay una incidencia al ver una recomendación, porque se busca una mejora de un proceso, o sea, que con el fin que nos va a ayudar en el tiempo a desarrollar una mejor auditoría, ¿no? Ya.
Me parece. Pero no se pierde la independencia, ¿no? Ya. Ya, perfecto, Fabián. A ver, don Fernando Espinosa, ¿qué dice? Fernando Espinosa. ¿Está o no está? Olenka García. Profe, nosotros como grupo pusimos que sí provocaría un problema de independencia futuro, puesto que la opinión de la auditoría interna no sería objetiva. Si en Eso, un claro, futuro sería una revisión de todo eso. Pero distinto es una auditoría interna que una externa con respecto a la independencia. Por eso les dije, auditoría interna. Olenka termina y después Catherine. No, eso. Igual la mejor opción sería optar por un auditor externo, que su opinión sería mucho más objetiva y crítica. Ya, o sea, tú piensas que sí afectaría la independencia. Sí. Ya, no te escuché bien el fundamento, porque se escuchó mal en ese momento o te interrumpieron. ¿Por qué crees tú que se afecta la independencia en este caso? Tú me diste unos argumentos al comienzo. Es que la opinión de la... ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Te escucho. Creemos que la opinión de la auditoría interna no sería objetiva. Ya. Al momento, o sea, si en un futuro se hace hay un problema sobre eso, no sería objetiva la opinión. Ya. Perfecto. Dos opiniones más. Caterina había intervenido. Gracias, Olenka. Profe, lo que pasa es que yo entendí esa pregunta como que fuera un sistema que va a ocupar la propia empresa y por lo tanto los auditores internos. Entonces, Sí. claro, ellos son los más apropiados para dar una opinión frente a él si es que sí cumple con los estándares que ellos necesitan para hacer los procesos que ellos necesitan, puesto que después cuando finalice el año comercial van a tener la auditoría externa que ellos sí van a decidir si confiar o no en ese control interno. Ya, perfecto, perfecto, Por Caterina. eso ahí yo no tomé el tema de la independencia o no, porque claro, para ellos les va a servir, pero después va a venir un externo a revisar si es confiable o no, para su opinión. Pero tú consideras que siempre es factible que el auditor interno exprese su opinión sobre algunos puntos especiales, dice ahí, Claro, sobre el programa. Porque es para su uso interno. Ya. Puesto que igual va a ser revisado con posterioridad. Ya, perfecto. Una última opinión sobre este caso. Profe, ¿puedo hablar de nuevo? Sí, claro. Ya, lo que pasa es que yo lo entendí como la segunda compañera que habló, pero yo creo que no, en el departamento de auditoría interna no debería estar en el proceso de diseño del programa, pero sí al final, cuando ya está listo, porque siento que no, o sea, creo que no es competente de ese departamento que se involucre en el otro departamento. ¿Ya? Y posteriormente, cuando este software, por así decirlo, esté listo y ya puedan estar implementados en el proceso de que está puesta en marcha de prueba, ahí sí debería intervenir el departamento de auditoría para señalar los puntos que ellos consideran que no les benefician y se deberían corregir. Ya. Pero netamente de ese departamento los auditores no tienen conocimiento más que dar sus requerimientos base, pero técnicos no debería por qué estar ahí, creo yo. Ya, perfecto. Cerramos la opinión en este caso. Miren, efectivamente el auditor interno sí tiene, sí puede
expresar su opinión sobre algunos puntos especiales en el diseño de un programa de computación, porque es auditor interno, y la auditoría interna forma parte del control interno de una empresa, es parte de, ¿cierto? Cuando hablamos del control interno de una empresa y decimos cuáles son los componentes del control interno de acuerdo al modelo COSO, ¿cierto? Hablamos de, qué sé yo, el primer componente, que es toda el ambiente control, donde está la organización, la estructura, los procedimientos, todo eso, ¿cierto? Todo lo que es ambiente control. Después tenemos los riesgos, ¿ya? Toda la estructura de riesgos de la empresa. Después tenemos los procedimientos de control y actividades de control, ¿ya? Que son todos los controles puestos en ejecución. Después tenemos los sistemas de información y comunicaciones, que fluyen en distintos sentidos, ascendente, descendente, ¿cierto? Horizontal, en fin. Y luego tenemos la supervisión, como parte del control interno, el último componente. Y esa supervisión y monitoreo está dada en gran medida por la auditoría interna. Por lo tanto, es parte del control interno, el auditor interno. Entonces, ¿en qué puede...? Concuerdo yo en que el auditor, claro, no tiene la capacidad para diseñar ese programa, no va a participar en el diseño. Concuerdo con eso. Pero sí puede expresar su opinión sobre, por ejemplo, que se incorporen dentro de esos procesos. Imagínense cuáles son: procesos de pedidos de clientes, de emisión de facturas, mantenimientos de cuentas corrientes de deudores y el descargo de los registros de existencia de productos terminados. Lo que sí puede decir el auditor es sugerir que se implanten ciertos puntos de control, ya que aseguren que va a haber un buen resguardo de cada uno de esos procesos, porque son controles que los puede advertir el auditor al mirar, al evaluar el control interno. Fíjense ustedes que cuando se prepara un diagrama de flujo, un especialista en ingeniería, por ejemplo, de procesos, un ingeniero especializado en ingeniería de procesos, puede preparar un diagrama de flujo de un proceso, puede quedar muy bien definido para conocer el proceso y cómo funciona, qué sé yo, quiénes intervienen y todo eso. Pero el auditor, ese mismo proceso, puede mirarlo desde el punto de vista de auditoría. Vale decir, por ejemplo, ciertos puntos de control. ¿Dónde están las autorizaciones, los vistos buenos para que corra un proceso? ¿Quiénes intervienen? ¿Hay separación de funciones o no? ¿Hay duplicidad de documentos? ¿Hay duplicidad de registros? ¿Hay duplicidad de pasos dentro de un proceso que le resten eficiencia? Los informes con que concluye el proceso, ¿quién los maneja? ¿A dónde van? ¿Qué efecto tienen? Todas esas cosas son de control interno, propias del auditor, y esas cosas las podrías perfectamente expresar y hacerles ver cuando están diseñando el programa para que se incorporen dentro de ese programa. Entonces la intervención ahí, no se olviden que dice llamado a expresar su opinión. Ya va a opinar, no va a adoptar medidas, simplemente va a estudiar el caso y va a sugerir que se incorporen determinados puntos de control. Si no lo hicieran, si no fueran acogidos sus opiniones, y supongamos que después se producen problemas, entonces el auditor dice, bueno, pero yo lo sugerí, pues aquí está el informe en el cual aquí está mi respaldo, o sea, aquí está el informe en que yo planteé qué puntos de control incorporar. Se fija, por eso es importante, en este caso, en la mirada del auditor interno. Así que sí puede intervenir, pero bajo esas circunstancias. ¿Ya? Vamos al último. Durante la auditoría, entonces está diciendo que como auditor interno él puede como interferir, pero solo como sugerencias. No interferir, intervenir. O sea, como eso. Sí, claro, él sugiere, porque ahí dice, es llamado a expresar su opinión, ¿cierto? Él va a expresar una opinión, va a decir, mire, a mí me parece que este proceso que ustedes están diseñando presenta una serie de debilidades de control. Yo sugeriría que incorporen determinados puntos, determinadas autorizaciones, registros, documentos, en fin, algún paso adicional, alguna separación de funciones, algún elemento de control interno que no está considerado dentro del sistema. Y por eso le piden la opinión. Esto es una práctica habitual en las empresas. Por ejemplo, les doy un ejemplo, claro. Muchas empresas están incorporando nuevos sistemas ERP. Entonces, cuando se empieza a incorporar un SAP, por ejemplo,
dentro de una empresa, generalmente se pide la intervención de los auditores internos para que emitan sus opiniones respecto a qué puntos de control incorporar. ¿Ya? Si bien es cierto que el SAP tiene una estructura, ¿cierto? Tiene todo un diseño específico y tiene módulos, qué sé yo, pero dentro de esos módulos, de acuerdo a las características de cada empresa, a lo mejor es necesario incorporar algún control adicional que no viene configurado, y aquí sí se podría agregar. Eso lo puede hacer el auditor interno. Es habitual que lo haga. Y no está perdiendo su independencia por eso, porque está expresando una opinión y está dejando sustentado en un informe. ¿Ya? Entonces no es que esté él diseñando el programa ni tomando la decisión, sino que está sugiriendo. ¿Ya? Por eso no pierde la independencia. ¿Se entendió? Sí. Ya, vamos al último. Durante una auditoría, el profesional independiente carga lo mismo. Este es bien especial, ¿eh? Descubre un fraude por una colusión entre el contador con el encargado de almacenes. Dicho fraude se basaba en el mecanismo: el encargado de almacenes preparaba guías de salida falsas correspondientes a entregas ficticias de mercadería y retiraba la mercadería. El contador procedía a la facturación de tales mercaderías. Las facturas preparadas eran debitadas en las cuentas de clientes imaginarios, procediéndose simultáneamente a la descarga de las correspondientes mercaderías. Tiempo después, el contador procedía a cancelar la cuenta de los clientes imaginarios como si fueran incobrables. El auditor informó del fraude a su cliente, pero además debe estudiar si será necesario que su opinión contenga alguna salvedad acerca de la razonabilidad de la información contenida en los estados contables. Menciona las cuentas del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales que a su juicio podrían verse afectadas por el fraude descubierto. Opiniones. Aquí hay derechamente un fraude. Si nosotros nos enfocamos en la U200 del párrafo A22, el cual nos habla del escepticismo profesional, ¿ya? Por lo menos desde ahí yo empecé a guiar con mi respuesta a esta pregunta. No sé ¿Ya? si estará bien. Sí, está bien, correcto. ¿Y en qué consistió esa respuesta, ese análisis? Es que igual es un párrafo medio extenso, pero como conclusión le puse que hay que destacar que el escepticismo profesional es necesario para una evaluación crítica de evidencia de auditoría, debido a que el profesional independiente a cargo de la auditoría no cuenta con la seguridad razonable de que los estados financieros, contando con indicios claros de errores de importancia material causados por el fraude por parte del contador y del encargado de almacenes. Ya. Y después viene mucha más, pero con eso... Ya, está bien. Otra opinión. Pero aquí el fraude lo encontró el auditor. Eso es lo que dice. ¿Cuándo debo emitir alguna? Porque dice, debe estudiarse si será necesario que su opinión contenga alguna salvedad acerca de la razonabilidad de la información contenida en los estados financieros. ¿Cuándo podría emitir esa salvedad? La opinión con salvedad se emite siempre y cuando la diferencia originada no afecta de manera significativa a los estados financieros. ¿Ya? Según lo que yo creo, profesor, aquí debería ser una opinión, depende, si no afecta significativamente, con salvedad, pero si afecta, si se encuentra suficiente y apropiada evidencia de auditoría que concluya en representación incorrecta, sean significativas e invasivas en los estados financieros, debería ser adversa. Ya, claro, cuando ya los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera, sería ya un fraude generalizado, ¿cierto? Claro, en ese caso podríamos llegar a una opinión adversa, porque hay una situación invasiva que afecta a todos los estados financieros. Claro, esa es la más extrema de la opinión adversa, cuando no presentan razonablemente. Entonces, claro, bueno, la salvedad va a depender de si este fraude es material o no, ¿ya? Y si no afecta a los estados financieros tomados en su conjunto. Y si no, seguir el mismo paso que comentábamos hace un rato, para decir, informar de esta situación a la empresa para que adopte las medidas del caso
respecto a estas personas, las separe de función y siga todos los pasos legales que correspondan, de denuncias, qué sé yo, ¿ya? Y el auditor ver como, cuál es el grado de profundidad, ¿cierto?, que tiene el fraude y cómo afecta la información financiera. Si es así, entonces debería emitir alguna salvedad e incluso llegar más allá a opiniones más extremas, como la adversa o abstenerse de opinar. Yo creo que fíjense ustedes, me parece muy bien que hayan mencionado el término escepticismo profesional, que está en la U200, que se repite después en varias normas, porque obviamente el autor siempre debe actuar con escepticismo profesional, ¿vale? Sí, porque en el primer caso, cuando dice reconoció haber aceptado como auténticos ciertos documentos que posteriormente se demostró que eran falsificaciones. Entonces alguien podría reprocharle, oiga, pero usted no actuó con el escepticismo profesional propio que debería ser de su profesión, que aparece en las normas AU, en la 200, en la 240, por ejemplo. ¿Ya? Podría ser un argumento de una persona que esté demandándolo. ¿Se fijan? Entonces estos casos son situaciones de fraude con que nos vamos a encontrar permanentemente y que hay que ver hasta qué punto afectan la información financiera. Lo que sí es absolutamente necesario, que esto debe quedar expuesto, si no es material la situación. Ustedes entienden lo que es material, ¿cierto? El principio de materialidad de importancia relativa, ¿ya? Y no afecta la información contenida por los estados financieros en su conjunto, entonces lo que tienen que hacer es poner esta situación en el informe largo de control interno que va dirigido a la administración para que se tomen las medidas del caso. Pero en este caso no se puede esperar emitir ese informe para que se tomen las medidas. Usted descubrió el fraude, tiene que informarlo de inmediato para que se tomen las medidas, pero del caso en forma inmediata, para que separen de función esas personas. ¿Ya? O sea, ustedes detectaron el fraude, tienen que informarlo de inmediato. Y después ya lo redactarán en un informe que va dirigido a la administración, ya, y al directorio. ¿Ya? Entonces, miren, el caso número 2 ya es mucho más específico. ¿Ya? Tienes todas situaciones de fraude. Algunas pueden ser parecidas a esta. Todas situaciones de fraude. Entonces yo les voy a pedir que lean, para desarrollar ese caso, la AU 240, o sea, tienen la 200 que sirve de fundamento, y lean la AU 240, que se llama Consideraciones del auditor frente al fraude, porque ahí van a encontrar más herramientas de juicio, ¿ya? ¿Cómo se llama? Van a encontrar reforzado el concepto de escepticismo profesional, van a encontrar reforzados los conceptos de materialidad de importancia relativa o diferencias significativas producto de fraude o error, y van a poder detectar claramente qué es lo que se considera fraude y qué es lo que es un error y los efectos que tiene, porque en los casos que van para la próxima semana, ahí hay algunas situaciones que son derechamente fraude y otras que son simplemente errores. Entonces ustedes tienen que distinguir cuáles son errores y cuáles son fraude. ¿Ya? Entonces, échenle un vistazo y traten de sustentarse en ¿cómo se llama? En la U 240, que también está en el aula, para que le echen un vistazo, la miren, y les va a servir de orientación, y es bastante interesante. Esa AU la vamos a tratar después en un par de clases, cuando veamos el fraude en la auditoría de estado financiero, porque hay distintas formas de que se presente el fraude. Por ejemplo, se los anticipo, hay fraude por manipulación en los estados financieros, ya que pueden ser sobreestimados o subestimados, manipulan la información financiera derechamente, e incluso hay una escuela de fraudulenta, escuela entre comillas, es cierto, que se dio mucho en Europa, que se llamó la contabilidad creativa, ¿vale? Es decir, creando formas de cometer fraude sin que lo detectaran. Y la otra ¿cómo se llama? Está en ver
la situación que son simplemente errores. Entonces, y el efecto que puedan provocar en la información financiera. Eso está en la U240. La otra forma de cometer fraude es por apropiación indebida de activos. Cuando sustraen activos, qué sé yo, sustracción de dinero, sustracción de bienes, en fin. Y lo que son adulteraciones de registro, en fin. Eso lo pueden encontrar en la U240, para que les refuercen, para que se apoyen para contestar el caso número 2. Perfecto, les agradezco las intervenciones y ¿cómo se llama? Eso es lo importante de que estos casos, por eso se llama casos de discusión, para que ustedes pudieran discutir la situación. ¿Ya? Profe, ¿qué pasa con la grabación? ¿La pudo ver o no? Sí, estoy trabajando en eso, se las vamos a subir todas. Ya, mire, a mí yo lo estuve viendo, dice, está a disposición de los alumnos, ¿ya? En lo que yo pude ver. Pero estoy buscando la fórmula para subirlas a un, ¿cómo se llama? Un link que tiene la universidad para un depositorio de las grabaciones. Profe, ¿hay profes que lo suben a YouTube? A YouTube, Sí. el YouTube interno de la universidad. Sí. Sí, ahí se las voy a subir. Sí. Ahí las van a tener. Sí, profe, porque yo igual traté de ver las grabaciones y no pude. Ya. Profe, ¿y cómo se ve eso? ¿Nos va a subir el link al aula? Yo les subí un link al aula y no les funcionó. No, profe, no funciona. Sí. Entonces no, sí tengo que subirla al YouTube de la universidad. Así que estoy en eso. Sí, es mejor, profe. Igual hay varios profesores que están haciendo eso, porque a muchos alumnos no pueden ver los videos, entonces los están subiendo casi todos a YouTube. Sí, eso me sugirieron, porque yo lo comenté. Sabía que hay otros colegas que están con el mismo problema. Pero ese fue el acuerdo al que llegamos, así que los voy a subir ahí. Profe, disculpe, entonces la guía número 2, ¿cuándo se estaría entregando? Esta otra semana. Miércoles de esta otra semana. Miércoles, ya, listo. Me parece que el miércoles de esta otra semana, sí. Bien, nos quedan unos minutos. En la clase pasada estuvimos viendo el proceso de formación de juicios, ¿se acuerdan? Y quiero que terminemos con esto, porque es súper importante. ¿Se acuerdan que hablamos de los pasos, esta identificación de la afirmación, evaluación de su importancia relativa? Bueno, el primer paso es el más relevante, identificación de las afirmaciones. Dentro de los estados financieros hay afirmaciones. Estamos llenos de afirmaciones. Les expliqué que hay afirmaciones cualitativas y cuantitativas, y de existencia, de hechos pasados, pero además de evaluación, presentación, corte, ¿ya? Existencia, evaluación, presentación, corte, de legalidad. Entonces, cuando esas afirmaciones son todas, como dice aquí, declaraciones expuestas por la administración, son de responsabilidad de la administración. Y lo que ustedes tienen que hacer es identificar esas afirmaciones. Y a mí me interesa que entiendan bien esto, porque para poder desarrollar el trabajo número 3, por eso insisto en esto. Miren, voy a ver rápidamente este proceso de formación de juicio que es bien simple por lo demás. Identificación de las afirmaciones, ¿cierto? Que son las declaraciones expuestas por la administración, que pueden ser de existencia de hechos pasados, cuantitativas y cualitativas, como les explicaba. Luego se debe evaluar su importancia relativa, ¿ya? ¿Cuáles son más relevantes respecto de otros en términos de materialidad, por ejemplo, del riesgo, la calidad del control interno? En fin, hay distintos puntos de vista para ver su importancia relativa. Yo el otro día les mostré en los estados financieros cuál era más importante que otro, cuáles eran los rubros en los cuales teníamos que poner mayor énfasis. ¿Se acuerdan que vimos un estado financiero que aparecían las cifras que ciertas partidas representaban un mayor porcentaje, un mayor monto respecto del resto, respecto al total? ¿Se acuerdan de eso, cierto?
Luego, obtención de evidencia suficiente para la formación del juicio, que son todas las técnicas y procedimientos de auditoría. La evaluación de la validez, obtenemos evidencia, luego aquí ya obtuvimos evidencia, aplicamos todas las técnicas de auditoría, evaluamos si es suficiente, si es válida toda esa evidencia, y estamos en condiciones de emitir la opinión final, ¿ya? Entonces, quiero ir acá. No. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. ¿Se acuerdan que yo les mostré aquí, aquí están los estados financieros, y habían cifras que eran materialmente más significativas? ¿Recuerdan? Entonces, cuando hablamos de afirmaciones, identificar las afirmaciones contenidas en los estados financieros. Todas estas son afirmaciones, todo lo que está en los estados financieros, todos son afirmaciones de existencia, de evaluación, de presentación, de corte, en fin, ¿ya? Porque todo aquí, estas cifras y estas expresiones, lo que hay en las notas, todos son informaciones puestas por la administración, y el auditor lo que hace es analizarla, evaluarla y pronunciarse sobre ella. Y aquí hay algunas afirmaciones que tienen mayor grado de materialidad, como ese, por ejemplo, deudores comerciales, inventarios corrientes, ¿cierto? Como propiedad, plantilla y equipo, que los tres por sí solos representan el mayor porcentaje del total de activos, ¿ya? Entonces, y lo mismo sigue con los pasivos y así. Entonces, ese es el grado de materialidad o importancia relativa. Y la identificación de las afirmaciones está entonces identificar especialmente, vuelvo ahí a los objetivos de auditoría, que hay que probar la existencia, la evaluación, la presentación, el corte de las cifras. ¿Cómo fueron? ¿Cuánto existe? Probar la existencia de esto, que efectivamente existía a esta fecha tal cantidad. ¿Cómo fueron valuadas? ¿Cómo fueron valuados los inventarios, por ejemplo? Si se evaluaron a valor neto realizable o se evaluaron al costo, y si eso estuvo bien. ¿Ya? Y si se evaluaron al costo, ¿qué fórmula de costo se utilizó? Vale decir, si fue precio promedio ponderado o primeras entradas, primeras salidas, ¿ya? Y así. Eso es la evaluación. La presentación, cómo están presentados de acuerdo a la estructura, taxonomía IFRS. Y el corte, bueno, la fecha de cierre de los estados financieros, que estas cifras sean las que realmente correspondía que estuvieran a esa fecha y no otra, porque a veces una forma de manipulación de los estados financieros es manipular las cifras y hacer aparecer más, una mayor o menor cantidad de la que corresponde, con el propósito de alterar los estados financieros y los resultados. Así que eso es lo que tienen que hacer. Y por lo tanto, después de todo esto, venían las notas. Venían las notas a los estados financieros que comenzaban acá. Y el caso número 3 se refiere fundamentalmente a las notas, ¿ya? Y se les pide, por eso les estoy anticipando, se les pide que ustedes identifiquen una serie de situaciones acá en las notas, especialmente sobre las bases de preparación y presentación de los estados financieros consolidados. Entonces, por ejemplo, yo les podría, ustedes deberían investigar, porque les voy a dar un estado financiero por cada grupo, investigar en el estado financiero que les corresponde, a lo mejor a algún grupo le toca este mismo. Investigar, por ejemplo, las bases de medición, ¿ya? Ya, aquí están puestas las bases de medición. ¿Cuál es el periodo contable? Acá está. ¿Cuáles son las estimaciones y juicios usados en estos estados financieros? Y aquí hay varios. Por ejemplo, estimación, evaluación de posibles indicadores de deterioro, estimación de la vida útil asignada a propiedades, planta de equipo e intangibles, cálculo actuarial de obligaciones por indemnización de años de servicio, valor razonable de contrato derivado, en fin. Una serie de estimaciones. Después les podría preguntar, voy a aceptar esto, las principales políticas contables que tiene la empresa. Ustedes empezar a ver la política contable sobre moneda funcional y de presentación. ¿Cuál es la moneda funcional de la empresa? ¿Ya? Y ustedes investigarla. ¿Cuáles son los segmentos operativos?
cómo se tratan determinadas partidas. Aquí está el efectivo, equivalente efectivo. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es la política respecto de los acreedores comerciales sobre los derivados de cobertura? No les voy a dar todas, les voy a seleccionar unas 5 o 6 materias, no más que eso. ¿Sí? No se trata que analicen todo el estado financiero, ¿ya? ¿Cómo se tratan los activos no corrientes mantenidos para la venta? ¿Cuál es la política sobre otros activos no financieros? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, hay mucha información en estas notas sobre las bases para la presentación y preparación de estado financiero. Por eso me interesa contar con los nombres de los grupos. Háganmelos llegar de aquí a mañana, por favor, los que faltan, porque tengo 3 o 4 nomás solamente definidos, para poder asignarle los estados financieros. Así que, bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Les voy a pasar lista. Profesor, consulta antes de que comience con la lista. ¿El PPT lo va a subir al aula? Sí, sí, por supuesto. Ok. Ya. Bárbara Acevedo. Aquí, profesor. Eliana Encamil. Presente. Eline Araneda. Presente, profe. Javiera Arellano. Javiera. Sí está, profe, pero no tiene micrófono. Ya. Catalina Cabezas. Presente, profesor. Javier Campos. Está, profe, y no tiene micrófono. Ya. Javiera Cepeda. No la veo. Carolina Contreras. Sí está, profe, pero no tiene micrófono. Ya, podrían informarme todos los que tienen problema con los micrófonos. Carolina Contreras, ¿cierto? Que no la veo en el listado. Sí, profe, sí está en el celular, por eso. Y no puede poner el micrófono. Ya. Christopher Díaz. Presente, profe. Byron Duarte. Profe. Janson Escobar. Presente. Fernando Espinosa. Tampoco tiene micrófono, profe. Ya. El problema es que no lo veo incorporado acá. Está con la Carolina, está en el celular, profe. Ya. De acuerdo. Fernando Espinosa, dije, ¿no? Nicole Fuentes. Nicole Fuentes. Olenka García Mesa. Presente. Janet Guzmán. Presente. Se le escucha muy bajo a Olenka y a Janet. Nicolás Leiva. Presente, profe. Richard Madariaga. Presente, profe. Javiera Martínez. Presente, profe. Natalia Morales. Acá. Fabián Moya.
Presente, profe. Claudio Palomino. Claudio. Parece que también tiene problema de micrófono. Claudia no tiene bueno el micrófono, no lo puedo utilizar. Sí, está en otro curso también y no ha podido. Ya, y Mauricio Quispe. Presente, profe. Profe, me puso presente, no me escuché, estaba justo, me estaban hablando. Ulloa. No he llegado Ulloa todavía. Miguel Ángel Ramírez. Presente, profe. Sobre la demora. Catherine Sánchez. Presente, profe. Charlotte Santoro. Presente, profe. Javiera Solís. Presente, profe. Sí, profe. Ricardo Ulloa, ahora sí. Ahora sí, profe. Valeria Varas. Acá, profe. Bien. Constanza Vargas. Presente, profe. Camila Vergara. Presente, profe. Y D'Angelo Gendelman. ¿D'Angelo? Presente. Presente. Ya. Perfecto. Bien, terminamos acá, los dejo en libertad de acción y nos vemos el lunes. Así que vayan trabajando en el caso 2 porque es bien interesante y apóyense en la U240 para eso. Espero que les vaya muy bien y cuídense. Así que gracias, nos vemos. Hasta el lunes. Gracias, profe. Profe. Sí, cuenta. Sí, disculpe que lo moleste antes que termine, que si Bueno. puede ver bien el tema de los videos, porque igual es importante poder repasar sus clases, entonces Sí, lo voy si lo a puede ver lo antes tratar posible. de solucionar de aquí a mañana en la mañana. De aquí a mañana lo voy a dejar solucionado. Porfa, profe. Sí, Disculpe que sí. lo moleste. No, ninguna molestia, tiene toda la razón. Profe, ¿y los Muchas PPT? gracias. ¿Sí, Jansson? ¿Y los PPT también, por favor? Ya, de acuerdo. Ya, eso. Gracias. Chao. Chao, Descanse. profe, gracias, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. María José.